Bienvenidos a Aguilares, en el departamento de San Salvador, esta ciudad que es la que se encuentra más al norte de este departamento, en donde se encuentra la capital de El Salvador. Y ya pues vamos a hacer este recorrido en este pueblo, en esta ciudad. Y el primer avistamiento que tenemos acá es sobre la carretera troncal del norte, este centro comercial que recientemente fue inaugurado, el centro comercial El Encuentro Aguilares, que es parte de una serie de centros comerciales que utilizan este nombre comercial para instalarse como una especie de solución para descentralizar la oferta comercial de comida rápida, de servicios, a ciudades que históricamente pues no contaban con este tipo de soluciones comerciales. Un desarrollo inaugurado el 18 de noviembre de 2022 a cargo de los desarrollos inmobiliarios de Bamboo Developer. Esta empresa que pues, como les mencionaba, ya tiene en su catálogo una cantidad de centros comerciales con la marca El Encuentro en diferentes puntos de la República de El Salvador. Así es que damos comienzo a este recorrido por Aguilares. Y de hecho, bien interesante que una de las elevaciones que domina los horizontes o las lejanías de este poblado es lo que teníamos al fondo también al inicio de la toma, cuando mirábamos el centro comercial El Encuentro, que es el cerro, este cerro que impone definitivamente, que es el cerro de Guazapa, y que según los pueblos originarios correspondía a la mujer dormida o a Sigua, y que de ahí nace uno de los nombres de los sitios arqueológicos más importantes también que se encuentran aquí en El Salvador, bastante cerca de este poblado también, y que ya lo hemos visitado, que es Cihuatán. Así es que si usted quiere conocer sobre la historia de esta urbe más a detalle, lo invitamos a que al finalizar este recorrido pues vaya a ese video también, que lo tenemos acá en City Corners, y lo puede buscar como Cihuatán City Corners, para aprender más de estos sitios arqueológicos bastante interesantes, y que definitivamente este sitio arqueológico podría ser una de las primeras poblaciones en alojarse en estos territorios más al norte de lo que conocemos ahora como el departamento de San Salvador. De hecho, Aguilares tiene bastante cerca otra de las ciudades que antes de mayo de 2024 era cabecera de un municipio, que es también el Paisnal, y que de hecho esta carretera conduce desde la carretera troncal del norte hacia el poblado de El Paisnal, que también aquí en este canal ya lo hemos ido a visitar en el marco de la beatificación de Rutilio Grande, y que es una de las figuras también bastante importantes para la historia de Aguilares. Pero regresando a la historia de este poblado, de este asentamiento, de estos territorios, como mencionábamos, Cihuatán es uno de los asentamientos más antiguos, que se encuentran bastante cerca de lo que ahora es el casco central, o la ciudad o la mancha urbana de Aguilares. Y podríamos ubicar también que esta ciudadela, esta urbe, esta gran ciudad, comprende más o menos 300 hectáreas descubiertas con diferentes tipos de construcciones que corresponden a un enorme centro ceremonial, una acrópolis que todavía no ha sido abierta al público, con diferentes estructuras rodeadas por un muro perimetral, una cantidad enorme de barrios habitacionales que rodean a este centro ceremonial, y amplios terrenos fértiles para la agricultura y que pudieron ser explotados por la población de la época.
De hecho, lo que conocemos ahora como el sitio arqueológico de Cihuatán empezó a habitarse alrededor del año 900 después de Cristo, y según las investigaciones realizadas por arqueólogos que se encargaron de hacer estos descubrimientos y estas investigaciones bastante importantes, corresponde a una de las ciudades más grandes registradas o descubiertas del mundo maya o de los pueblos precolombinos en El Salvador. Es una de las urbes con mayor cantidad de población según estudios que se han realizado, y que podría haber sido una de las ciudades más importantes de lo que en el periodo posclásico podríamos ubicar ya como el señorío de Cuscatlán, y que de hecho ya después de haber sido habitada o iniciado su espacio de habitabilidad en el año 900 después de Cristo, empieza una debacle entre el 1050 y el 1100 después de Cristo. De hecho, estas investigaciones han sido realizadas por radiocarbono, y por tal motivo las fechas que se han realizado han sido bastante exactas por esta técnica investigativa, en la cual han encontrado también una gran cantidad de barrios que posiblemente sufrieron quemas sistemáticas, porque estos espacios estuvieron con una gran cantidad de influencias en batallas regionales por tener el control de estos espacios entre los mismos pueblos precolombinos. De hecho, hay registros en la cual era una población nahua, pero que fue invadida por chortis, y que ya cerca de la finalización de la habitabilidad de este espacio, pues fue recuperada por el señorío de Cuscatlán para volver a realizarse un proceso de habitabilidad, pero que al final ya no pudo concretarse según lo que se ha investigado. Es bastante interesante, y de hecho, porque el lugar fue desocupado antes que la invasión española llegara a lo que ahora conocemos como El Salvador, eso significó que no se conozca el nombre real de este lugar. Entonces se le dio nombre con el lugar o el nombre de la finca que existía en ese lugar del descubrimiento. Exactamente. Y bueno, estamos llegando a esta intersección. Continuamos caminando en la ruta hacia el Paisnal, y allí tenemos esta fotografía en donde te indica que si seguís en esta ruta vas a llegar a el monumento de las Tres Cruces, que es un espacio de monumento conmemorativo de el lamentable momento histórico en el cual pues Rutilio Grande y dos de sus acompañantes fueron asesinados en el contexto previo a lo que posteriormente se convertiría en el conflicto armado salvadoreño, y motivo por el cual pues el padre Rutilio Grande toma esta relevancia histórica a nivel de Aguilares y de El Paisnal, y también a nivel nacional. Bueno, continuamos caminando acá. Estamos, si no me equivoco, estamos en la avenida Central Norte, caminando acá en este poblado de El Paisnal. De Aguilares. Perdón, de Aguilares. Están tan cerca y están tan vinculados. Sí, la verdad que sí. Eso es lo que mencionabas, y que hay una influencia muy grande del padre Rutilio Grande en ambas ciudades. Rutilio Grande, que si no estoy mal es oriundo de esta ciudad, pero él tuvo su vida eclesial o su ministerio en la ciudad del Paisnal. Entonces hay una historia por ahí. Sí, la verdad es que sería al revés prácticamente. Él nace en El Paisnal, pero es asignado a la parroquia de Aguilares, y por tal motivo le tienen un gran cariño. Y de hecho,
Ese cariño que el pueblo tiene hacia la figura de Rutilio Grande se ve plasmada en el Parque Central, que ya casi vamos a llegar. Exactamente. Pero bueno, continuemos caminando acá sobre esta avenida, que es la Avenida Central Norte. Y bueno, podríamos pasar a hablar de la parte de la colonia en este lugar, durante la época de la invasión española. Los territorios que conocemos actualmente como Aguilares aún no se desarrollan para que funcionaran como un asentamiento poblacional, ya que eran administrados o pertenecían a San José el Paisnal y no tenía una población de gran importancia, pero con el tiempo estos terrenos pasaron a manos privadas de españoles para explotarse como fincas agropecuarias. Uno de los lugares más importantes de esta ciudad que aún sobrevive es el casco de la Hacienda La Toma, en donde ya habían registros que en 1738 era propiedad de la familia Aguilar. Sí, la misma familia de donde provienen los hermanos Aguilar. Que décadas después, pues, el capitán Manuel Aguilar y de León hereda la finca junto a su esposa Isabel de Bustamante y Nava, quienes son los progenitores, pues, de los tres hermanos, Manuel, Vicente y Nicolás Aguilar, estos sacerdotes impulsores también de la justa independentista acá en El Salvador y bueno, en la región centroamericana en realidad. Hemos encontrado datos que no fue hasta 1786 en el cual estos espacios pues ya conformaban o eran parte de el partido de San Salvador, esta distribución política extraña que existió en algún momento en antaño. A partir de este punto, hasta ya entrada la República, no hay información detallada sobre el destino de lo que ahora se comprende como la ciudad de Aguilares y lo que se consideraba como este municipio. Posteriormente, ya entrando en la época republicana, luego de la firma de la independencia de España, en 1824 se constituye el Cantón La Toma, que era jurisdicción de El Paisnal, constituyéndose ya un núcleo habitacional naciente en estos alrededores. Tras la desaparición del municipio de El Paisnal, las áreas administrativas de este anterior pasaron a manos de Guazapa desde mayo de 1835 y Guazapa en aquel entonces era un territorio parte del municipio de Suchitoto, esa ciudad colonial hermosa. Pero nuevamente estos espacios anduvieron dando vueltas ahí, que se los agarraba una ciudad, que se los tomaba otro municipio, etcétera. Y en 1878 pasaron a manos de Apopa junto con otros poblados de los alrededores hasta el día 7 de marzo de 1892, en donde se formaría el municipio de El Paisnal y se separaría de Apopa. Y estos territorios pasaron a ser administrados por la zona distrital de Tonacatepec. Ya durante el siglo XX, la creación de un poblado como lo conocemos actualmente, pues aparece justamente en este siglo, ya en los 1900. Podría considerarse una de las ciudades más jóvenes del departamento de San Salvador. Y en 1928, 6 hombres del poblado, Abel Iraeta, Nicolás Barrera, Manuel Ángel Arévalo, José Cañas Prieto, Jesús Cardona y Salvador Artiga, ante el crecimiento de un núcleo poblacional en esta zona, en los alrededores de la Hacienda La Toma, se apersonan a la Asamblea Legislativa para solicitar la creación de un pueblo conforme a la ley y poder tener un alcalde propio designándose o desligándose de la administración de El Paisnal. Esta petición avanzaría en el seno de la Asamblea y en 1932 se materializa la petición de estos 6 ciudadanos cuando el día 23 de junio se crea el pueblo de Aguilares en honor a los propietarios de la Hacienda La Toma, los hermanos Aguilar, paladines de la independencia salvadoreña, y este nombre dejó de lado al identificativo original del cantón La Toma, prevaleciendo el apellido de estos valientes hombres. La creación del pueblo de Aguilares permite que los cantones La Toma, Las Tunas, Santa Lucía, Pichichapa, Piñalitos, Los Mangos, La Florida y El Llano
fueran segregados del paisnal y asignados al naciente pueblo de Aguilares. De esta manera, uno de los impulsos económicos más importantes que le dieron importancia a la ciudad de Aguilares fue la construcción de la estación de ferrocarril, que incluso actualmente se ha convertido en museo ferroviario debido a la gran importancia de este medio de transporte de mercancías y también una plaza ferroviaria. Por el crecimiento poblacional del lugar durante el periodo del gobierno de el general Maximiliano Hernández Martínez y por medio del decreto legislativo 126 del 30 de septiembre de 1946, Aguilares recibe el título de villa. Y muchos años más adelante, el 10 de diciembre de 1971, por el decreto legislativo número 455, durante la presidencia del coronel Fidel Sánchez Hernández, se le otorga finalmente el título de ciudad a este poblado, y pues desde entonces ya lo conocemos como la ciudad de Aguilares. Sí, de hecho es bien interesante cómo fue creciendo exponencialmente Aguilares. La verdad es que la construcción de la estación La Toma acá en este poblado fue punto importante para el desarrollo de la ciudad, aunque sin desmeritar también el propio esfuerzo de sus habitantes, primero por hacer crecer la economía del lugar y segundo por las oportunidades de trabajo que se encontraban en este espacio, hacían que más y más personas se acercaran a Aguilares a habitar, y por tal motivo pues su ascenso de ser de villa a ciudad fue bastante rápida. De hecho ese proceso de rapidez en asignarse estos estatus los hemos visto en algunos ejemplos en los primeros años de la República, en los años 1800 o en el siglo XIX. Entonces, bien interesante cómo Aguilares, con el crecimiento poblacional, permite que el motor económico de los alrededores, que sea el comercio, las transacciones de las mercancías que salían y entraban por medio de la estación La Toma, y también por una fuerte importancia en la explotación agropecuaria en estos alrededores, definitivamente dio paso a un desarrollo bastante vertiginoso. Pero Aguilares ha tenido en los últimos años dos declaratorias, una de ellas temporales, bastante interesantes. De hecho, la primera en los últimos años fue el 21 de septiembre del 2011, ya que en el marco de las celebraciones de los 200 años del primer grito de independencia, la Asamblea Legislativa le otorga la distinción de Ciudad de Bicentenario por estos puntos que mencionábamos: la tenacidad, el empeño de sus habitantes en lograr un rápido desarrollo en pocas décadas, y también por la gran importancia histórica de los propietarios de la finca La Toma, los hermanos Aguilar. Y la otra fecha de gran importancia fue también otorgada por la Asamblea Legislativa, ya bastante reciente, el 23 de enero del 2022, en donde este órgano del Estado se le otorga a la ciudad de Aguilares ser ese día, 23 de enero del 2022, ser capital de la República del Salvador por un día. Esto en el marco de las festividades religiosas en honor a la beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande y a sus dos ayudantes, en la cual la Iglesia Católica realiza estos actos de beatificación en la ciudad de El Paisnal, pero que Aguilares fue definitivamente uno de los puntos en la cual más se dio a conocer o más prevaleció su importancia como sacerdote jesuita en este poblado. Es más, es tanta la importancia de Rutilio Grande, o como lo conocen popularmente acá como el Padre Tilo, que nos encontramos ya en el Parque Central de Aguilares. De hecho, en pantalla tenemos
el edificio del Cabildo o el edificio de la alcaldía, cuando Aguilares pues era un municipio completo, ¿verdad? Actualmente, con esto de los movimientos, pues esta se ha convertido en la oficina distrital de Aguilares. Así es que de hecho es bastante interesante esta alcaldía o este edificio. Es bastante bonito. Tiene una elevación bastante interesante en la cual podemos observar un reloj en la parte alta, y domina bastante todo la zona del Parque Central Rutilio Grande, y que frente a el edificio de la alcaldía se encuentra una estatua en honor al padre Tilo. Exactamente, que de hecho ya vamos a ir observándola por allí, y es un espacio que fue inaugurado durante una remodelación que se realiza o que se finaliza en diciembre de 2014, y desde entonces pues tenemos esta estatua que la tenemos ya en pantalla, y con un par de placas conmemorando ese momento, y con una breve biografía de el padre Rutilio Grande, o el padre Tilo como era conocido entre la población de estas dos ciudades, de Aguilares y de El Paisnal, quien nació el día 5 de julio de 1928 en la ciudad de El Paisnal, el último hijo de Salvador Grande, político y empresario, y de doña Cristina García. Desde pequeño, el padre Rutilio empezó con una vocación religiosa que compartía mucho con su madre, quien, cuando tuvo la edad suficiente, optó por el sacerdocio, y pues fue ordenado por el arzobispo de San Salvador de la época, Monseñor Luis Chávez y González, ese mismo que andaba consagrando iglesias por todos lados. Durante su vida sacerdotal, el padre Grande fue profesor del Seminario Mayor San José de la Montaña, y director también de esta institución educativa importantísima en San Salvador, el Externado de San José. Con el tiempo inicia una fuerte amistad con el sacerdote Óscar Arnulfo Romero, tanto que cuando es elevado a la categoría de obispo auxiliar de San Salvador, el padre Rutilio fue maestro de ceremonia en la misa de ordenación. El padre Grande es asignado sacerdote de Aguilares, y le fue asignada pues la labor de dirigir y fortalecer las comunidades eclesiales de base, surgidas como un modelo ecuménico para acercar a la iglesia a los más pobres y necesitados, luego del Concilio Vaticano II y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. Este cuerpo, las comunidades eclesiales de base y en Aguilares y alrededores, no fue bien vista por los terratenientes de las fincas alrededor de la ciudad, por creer que éstas de cierta manera le brindaban empoderamiento a los campesinos, por lo cual peligraba la forma de vida de los terratenientes. Ante las presiones políticas, ante las presiones de políticos y también de la élite económica en aquel entonces, que recibió el padre Grande al crear las comunidades eclesiales de base acá en este lugar, instó abiertamente al gobierno salvadoreño a reducir la represión militar en contra de sacerdotes, acción que lo hizo blanco de los cuerpos militares y las élites salvadoreñas después de la llamada prédica de Napopa, en donde la Organización de Estados Americanos en sus investigaciones indica que esa prédica fue su sentencia de muerte, por la cual el gobierno atentaría contra su vida, el cual pues se materializa el día 12 de marzo de 1977 por escuadrones de la muerte de la Fuerza Armada salvadoreña. Y pues desde entonces se celebra su martirio, se conmemora su martirio, y desde el día 22 de enero de 2022, el padre Tilo es beato por la causa de odio a la fe.
autorizado por la Iglesia Católica, junto con sus dos acompañantes, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos. Y pues esa es la figura por la cual está bautizado este espacio del Parque Central, y que también, como ustedes están observando en la toma, tiene los bustos de los hermanos Aguilar. Sí, estos hermanos que, como mencionábamos en el relato, fueron propietarios de la finca La Toma, herederos prácticamente de esta. Y es bien interesante la figura de estos tres hermanos. En la historia contemporánea de estas tres figuras importantísimas para el proceso de independencia de El Salvador, fueron uno de los sacerdotes católicos que más apoyaron este movimiento independentista. De hecho, su padre, Salvador Aguilar, era familiar casi directo de el padre de la patria, y definitivamente al ser como familiares directos prácticamente tenían los mismos ideales. Entonces, por tal motivo, estos hermanos pues fueron también parte directa del proceso independentista aquí en El Salvador. Por su importancia, pues estábamos mencionando que definitivamente las figuras de los tres hermanos, o gracias a que estos tres hermanos fueron parte importante de la vida en los primeros años de la República para estos territorios, pues Maximiliano Hernández Martínez le otorgó pues el nombre de Aguilares, dando solución a esa solicitud de estos pobladores de aquí, de Aguilares, que solicitaron la creación de un pueblo. Así es que es bien interesante cómo este proceso de independencia salvadoreña marca bastante, de forma casi directa, la vida de Aguilares, aunque todavía este pueblo no había sido fundado. Era prácticamente un cantón más de El Paisnal. Así es que bien interesante también cómo se desenvuelve toda la historia en los alrededores de Aguilares. Pero bueno, ahorita nos encontramos ya recorriendo parte de los alrededores. Estamos sobre la Cuarta Calle Poniente, y en esta zona prácticamente se encuentran áreas comerciales, podemos decir. Lo que sí no pudimos encontrar acá en Aguilares o en los alrededores, o lo que conforman los edificios frente al Parque Central, son portales comerciales. Pero aunque físicamente no se vea el edificio de portales, sí hay un gran arraigo comercial en los alrededores. De hecho, prácticamente a una cuadra se encuentra el mercado municipal de este poblado, y que prácticamente la vida comercial ronda esas cuadras y prácticamente invaden estos espacios. Tanto así de que el mercado municipal ya se ve sobrepasado en sus comercios, y sí, en varias cuadras hemos podido observar que el fenómeno de las ventas informales se ha apoderado de diferentes espacios, como por ejemplo la Sexta Calle Poniente, parte de la Cuarta Calle Oriente también, y los alrededores del mercado municipal. Así es que bien interesante cómo el centro de Aguilares es bastante dinámico, es bastante comercial. Nosotros pudimos inclusive encontrar oferta gastronómica para saciar nuestra hambre en estos espacios, ya que prácticamente al momento de la grabación de este recorrido nos encontramos a horas del mediodía. Exactamente, y pues hay mucho movimiento comercial en este casco central, que no respeta mucho ese modelo colonial. Tomemos en cuenta de que es una ciudad que nació mucho después, ya con la forma de ciudad. Entonces, por esa razón, de alguna manera, pues no se respeta ese orden
de la cuadra del casco central, con el cabildo, la iglesia, los portales, etcétera. Sin embargo, la iglesia del poblado, la principal, es la que estamos viendo ya en la toma. Esta es la parroquia de El Señor de las Misericordias. Esta iglesia que tiene a Cristo como santo patrono en su advocación de Nuestro Señor de las Misericordias, y del cual pues estamos viendo ya el interior de este templo. Y en este templo, en esta parroquia, pues es donde se llevan a cabo las celebraciones patronales, que se llevan a cabo del 6 al 15 de enero todos los años, y que pues denotan, por supuesto, y como en todo buen pueblo en El Salvador, toda una cantidad de celebraciones, con tanto las celebraciones religiosas como las celebraciones seculares, organizadas o encabezadas por la alcaldía del poblado. Sí, y la verdad es que a nivel arquitectónico esta iglesia es bastante bonita. Sí se nota que es una iglesia bastante moderna, bastante contemporánea para los cánones constructivos de las iglesias católicas salvadoreñas, podemos decir. Carece de columnas, está acorde a lo que dicta el Concilio Vaticano II sobre la construcción de iglesias. Y por tal manera nosotros creemos que es una versión bastante reciente de esta y que sustituye a algún edificio religioso de tipo barroco o lo que conocemos acá como arquitectura colonial. Bien interesante cómo este edificio tiene una iluminación bastante bonita, su fachada es bastante interesante, y que posiblemente en algún momento de la historia pues una versión anterior de esta iglesia desapareció para dar paso a esta que tenemos acá en las tomas. Exactamente. Así que pues con estas imágenes de la parroquia de El Señor de las Misericordias vamos cerrando este recorrido, conociendo la zona del casco central de Aguilares en el departamento de San Salvador. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que también le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde recorremos la región centroamericana hablando de historia, cultura, tradiciones, arquitectura y costumbres también de estos poblados que visitamos y con los cuales llegamos con nuestra cámara. También, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar a través de una donación para llegar con nuestra cámara a más lugares y cubrir toda la región centroamericana, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer. Y también por ahí les va a aparecer el código QR para que usted nos pueda invitar a una taza de café a través de la aplicación de Buy Me a Coffee. Así que ya saliendo de la parroquia del Señor de las Misericordias, pues vamos cerrando este recorrido y esperamos vernos nuevamente en algún otro punto de Centroamérica, conociendo más sobre su historia, su arquitectura y sus costumbres y tradiciones. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.